Buen día. La información de este video es del tema razón de cambio promedio e instantánea. Y tenemos dos conceptos, los cuales vamos a explicar a continuación. La razón de cambio promedio tiene que ver con cambios que ocurren en dos magnitudes. Las magnitudes, en este caso, estoy simbolizando que es una F y la otra es X. Y los cambios se interpretan a través de la diferencia entre lo que ocurrió en la magnitud en un dato anterior y un dato actual o posterior. Entonces, eso es lo que ocurre para estas dos magnitudes. Llamamos razón de cambio promedio a la división que ocurre entre estos dos cambios. Si aplicamos este concepto, que el dato anterior y el actual, su diferencia es muy cercana a cero, tenemos el concepto de derivada, ¿sí? Entonces podemos pasar de una razón de cambio promedio a una razón de cambio, pero ahora esta razón de cambio ya no depende de dos datos, ya solamente ocurre en un cierto instante y lo vamos a llamar X. Vamos a trabajar dos ejemplos donde calcularemos razón de cambio promedio y razón de cambio instantánea. Se utilizará un tipo de función en particular, que sería la función potencia, y cuando se tiene la función potencia, su derivada, que es esta, se puede calcular simplemente mediante esta fórmula, ¿sí? Entonces lo que ocurre es, notemos que el exponente baja multiplicando a la potencia y la potencia se ve disminuida en un exponente. Tenemos un objeto que se deja caer desde una altura determinada. Se utiliza la función f de x igual a 4.9 por x al cuadrado para describir la distancia en metros que ha recorrido el objeto al transcurrir x segundos. Y aquí la pregunta que nos hacemos, o los dos ejercicios que habíamos comentado, ¿cuál es la razón de cambio promedio del instante 3 segundos a 5 segundos? Y la segunda tiene que ver con la razón de cambio instantánea, y la vamos a calcular en el instante 3 y en el instante 5. De esta función notemos que podemos generar una colección de datos. Dicha colección de datos tiene que ver cuando se sustituyen, por ejemplo, aquí los segundos que ha transcurrido en la regla de correspondencia. Por ejemplo, en este caso vamos a analizar para el caso 0. Sería 4.9 por 0 al cuadrado. Nos daría 0 en total. Entonces por eso estamos colocando aquí el valor 0. Cuando se coloca el 1 en la función, notemos que nos quedaría 4.9 por 1 al cuadrado. La potencia nos daría 1 y después al multiplicar nos daría 4.9. Por eso tenemos este resultado. De la misma manera, tenemos cuando sustituimos en 2, nos quedaría 4.9 por 2 al cuadrado. Simplificamos la potencia, nos da 4, y 4 por 4.9 es 19.6. De manera análoga se hace para los siguientes datos. Bueno, notemos que se pide la razón de cambio promedio en el instante 3 a 5. Es decir, vamos a utilizar esta fórmula que comentamos previamente, y de aquí notemos que se está pidiendo desde 3 a 5. Lo que quiere decir es que en este caso el x anterior sería 3 y el x actual de la fórmula sería 5. Entonces vamos a sustituir estos valores y notamos que la razón de cambio promedio sería f evaluado en 5 menos f evaluado en 3 dividido en el valor actual, que es 5, menos el valor anterior, que fue 3.
De esta manera observemos que tenemos que encontrar estos valores que justamente ya están calculados aquí. Notemos que f valorado en 5 es 122.5. Lo sustituimos. Menos f evaluado en 3, que sería 44.1. Y esto dividido entre el resultado de este cambio, que fue 2 unidades. De esta manera tenemos 78.4 dividido entre 2. Continuamos y hacemos la división y nos quedaría 39.2. De esta manera tenemos que la razón de cambio promedio son 39.2 unidades. ¿Pero qué quiere decir este número? Bueno, notemos que el problema nos hablaba de magnitudes, pues F indica metros, es decir, aquí tenemos que estos valores son metros, y X representa al tiempo transcurrido en segundos. De esta manera observemos que esta diferencia es metros, y lo que queda abajo son segundos. Notemos que las unidades aquí que tenemos son metros sobre segundos. Y tenemos que esta razón de cambio promedio es justamente una velocidad promedio. Entonces llamamos a esta razón de cambio velocidad promedio. Y la velocidad promedio entonces es 39.2 metros sobre segundos. Lo que nos quiere decir es que esta velocidad promedio es de que del instante 3 al instante 5, en promedio la velocidad cambió 39.2 metros cada segundo. Ahora pasemos a calcular, pues esto fue la resolución del inciso A, que es la razón de cambio promedio, y pasemos ahora a resolver la razón de cambio instantáneo. Entonces, la razón de cambio promedio nos resulta por las unidades una velocidad que llamamos promedio. Y entonces, la razón de cambio instantánea es justamente la derivada. Por lo tanto, vamos a utilizar el hecho de que esta función es una función potencia, y entonces para las funciones potencia tenemos una fórmula para poder derivar. La fórmula nos ahorrará tiempo de resolución. Entonces tenemos que la función es 4.9x al cuadrado, y entonces la derivada, siguiendo la fórmula de derivación, su derivada es el exponente baja multiplicando y la potencia disminuye una unidad su valor. Entonces de 2 se le resta una unidad. Y de esta forma tenemos, me daría 9.8 y a x con exponente 1, que es el resultado de la diferencia. Es decir, que solamente nos daría como resultado 9.8 x. Y como provino de este cociente, también va a tener unidades metros sobre segundos. Pero notemos que ahora no hay un cambio de tiempo, del tiempo 3 al tiempo 5, solamente hay un cierto instante x. Entonces, pues aquí la velocidad, en este caso porque son las unidades, va a ser la velocidad que tiene el objeto al ir cayendo. Entonces notemos que x es el instante en el cual se toma la lectura de la velocidad.
Por lo tanto, aquí se está pidiendo calcular la velocidad instantánea en el valor 3. Entonces, se pide la velocidad instantánea en 3 segundos. La velocidad instantánea, entonces, de acuerdo a la regla de correspondencia, es 9.8 por 3. Multiplicando tenemos 29.4. Y entonces, cuando ha transcurrido 3 segundos, el objeto lleva una velocidad de 29.4 metros por segundo. Y ahora se pide calcular cuál será la velocidad en el instante 5. En el instante 5, entonces tenemos que sustituir también en esta regla de correspondencia, sería 9.8 por 5. De esta manera tenemos que la velocidad es de 40 metros cada segundo. Entonces, en el instante 3 llevaba una velocidad de 29.4 y en el instante 5 lleva una velocidad de 49 metros cada segundo. Entonces, notemos que esta velocidad cambia en relación al promedio. La promedio indica que del instante 3 al instante 4 cambió 39.2 metros. Y también indicó que del 4 al 5 llevaba una velocidad de 39.2, mientras que observamos que las lecturas reales son estas dos. Esta sería una diferencia entre el valor promedio y el valor instantáneo. Y pasamos a ver otro ejemplo. Es muy similar al anterior, nada más que ahora el contexto es diferente. Se lanza una pelota al aire y se utiliza la función 40x menos 16x al cuadrado para describir la altura de la pelota en metros después de transcurrir x segundos de haber sido lanzada. Y aquí también pedimos entonces calcular la velocidad de cambio promedio y la velocidad instantánea o simplemente velocidad que ocurre en el instante 1 y en el instante 2. Y aquí la velocidad promedio es en el periodo de tiempo de 1 a 2. Para el inciso A, entonces necesitamos sustituir y tenemos dos valores, el valor actual y el valor anterior. Entonces sustituimos y nos queda f evaluado en 2 menos f evaluado en 1 dividido en el valor actual, que es 2, y disminuido en el valor anterior, que es en este caso 1. Notemos entonces que ahora necesitamos saber estos dos valores. Vamos a calcularlos. Tenemos que f evaluado en 2 se debe de sustituir en esta regla de correspondencia. Nos quedaría 40 por x, pero en lugar de x sería por 2 menos 16x cuadrada, pero en lugar de x al cuadrado sería 2 al cuadrado. Simplificamos, nos queda 80 menos 16 por 4. De esta forma tenemos que nos da un resultado de 16. Notemos que la función describe la altura de la pelota en metros, por lo que este valor numérico sería 16 metros. Vamos a interpretar que después de 2 segundos de haber lanzado la pelota hacia arriba, lleva una altura de 16 metros. Ahora hagamos un proceso similar, pero ahora para este valor. F evaluado en 1. En lugar de sustituir 2, vamos a sustituir 1.
Entonces nos queda 40 por 1 menos 16 por 1 al cuadrado. Y simplifico, y 40 por 1 me daría 40. 1 al cuadrado sería 1, y el resultado se multiplica con 16, nos daría 16. De esta manera concluyo que la función evaluada en 1 es igual a 24. Y en este caso serían 24 metros. Y seguimos simplificando la razón de cambio promedio. Notemos que ya tenemos los dos valores que se requieren en la parte superior, y los cuales serían f evaluado en 2 sería 16. Pues ahorita no es necesario escribir las unidades, menos la función evaluada en 1, que es 24. Omito sus unidades, dividido entre 2 menos 1, que es 1, que sería en este caso segundos. De esta manera simplificamos y hacemos la referencia, y nos quedaría menos 8 sobre 1. Conclusión: la razón de cambio promedio o velocidad promedio nos da como resultado, menos entre más sería menos, es 8 metros cada segundo. Notemos aquí que nos aparece un signo negativo, lo que quiere decir es de que la pelota viene descendiendo y con una velocidad de 8 metros por segundo. Pues esa sería la interpretación del instante 1 al instante 2, estaría descendiendo con una velocidad promedio de 8 metros por segundo. Pues hagamos un proceso similar para calcular ahora la velocidad o velocidad instantánea. Sería mi inciso B. Notemos que aquí tenemos dos funciones potencia. A cada una de estas funciones potencia se le aplica la fórmula de derivación que voy a escribir aquí. El exponente baja y multiplica a la potencia, pero disminuida en una unidad su exponente. De esta manera observemos que la velocidad que se está pidiendo es justamente la derivada de la función en cierto instante que se esté pidiendo. Entonces aplicamos esta regla de derivación a esta función potencia. Escribimos entonces 40, aplicamos esta regla de correspondencia, notemos que tiene un exponente 1, dicho exponente observemos baja, y posteriormente a la potencia se le disminuye una unidad, por lo tanto nos queda 1 menos 1, y esa sería la derivada para esta función. Notemos que ahora nos faltaría esta otra. Hacemos lo mismo, nos quedaría menos 16 y aplicamos la fórmula. El exponente baja y multiplica a la potencia disminuida en una unidad. Entonces tenemos que x a la 1 menos 1 nos daría x a la 0. Tenemos x a la 0 por 1. Después aquí tendremos 2 y la potencia x a la 1. Continuamos, x a la 0 es 1 y multiplicamos por 1, me daría entonces 1. Por 40, tenemos 40 de resultado, y aquí x a la 1 simplemente es x, multiplicamos 2 por menos 16, menos por más me daría menos, 16 por 2, 32. Y entonces tenemos que la velocidad o la derivada sería esta regla de correspondencia. Hasta aquí se estaría calculando la derivada mediante la fórmula de derivación. Y ahora se nos pide calcular la velocidad
o la derivada en el valor 1. Entonces tenemos la derivada en el valor 1 que tiene que aplicarse esta regla de correspondencia. Entonces sería 40 menos 32 por 1. Simplifico, reescribimos el 40, multiplicamos 32 por 1, 32 menos por más, sería menos 32. Y entonces la derivada nos indica 8. Y entonces, como es una velocidad, entonces sería 8 metros por segundo. Lo que quiero decir es que en el instante 1 de haber lanzado la pelota hacia arriba, la pelota lleva una velocidad de 8 metros por segundo. Notemos que esto cambió un poco en relación a esto, porque en el promedio de 1 a 2 decía que iba descendiendo, y ahora, como es positivo aquí, podemos decir que en el instante 1 la pelota va subiendo con una velocidad de 8 metros por segundo, mientras que si evaluamos en el segundo valor que se nos pide, tenemos que sustituir nuevamente en la derivada. En este caso sería 40 menos 32 por 2. Simplifico, nos quedan 40, 32 por 2 serían 64, más por menos daría menos, entonces sería menos 64. Y realizando la diferencia, tenemos como conclusión que la derivada evaluada en 2 nos da un resultado de menos 24 metros por segundo. Notemos aquí que en el instante 2, por el signo, estaremos indicando que ya va descendiendo la pelota y lleva una velocidad de 24 metros por segundo. Notemos que la velocidad instantánea es precisa en relación a la velocidad de cambio promedio. Bueno, entonces con esto terminamos este video y les agradezco su atención. Gracias.